La razón de estar contigo. Capítulo 1. Un día se me ocurrió pensar que esas cosas calientes, chillonas y apestosas que se movían a mi alrededor eran mis hermanos y mi hermana. Me sentí muy decepcionado. A pesar de que mi vista había mejorado hasta el punto de poder ver formas borrosas a la luz, supe que esa cosa grande y hermosa, larga y maravillosa lengua era mi madre. Averigüé que sentir el aire frío en la piel significaba que mi madre se había marchado a alguna parte y que volver a sentir calor quería decir que era la hora de comer. Muchas veces encontrar un lugar para succionar implicaba apartar de un empujón el morro de uno de mis hermanos, que intentaba quitarme mi parte, lo cual resultaba muy irritante. No veía que mis hermanos y mi hermana tuvieran objetivo alguno. Mientras mi madre me lamía la barriga para estimular el fluido de líquidos de debajo de mi cola, yo la miraba, suplicándole en silencio que me quitara de encima a los demás cachorros. La quería toda para mí. Poco a poco pude empezar a ver a los otros perros y acepté a regañadientes su presencia en la guarida. Mi olfato pronto me avisó de que tenía una hermana y dos hermanos. Sister estaba menos interesada en luchar conmigo que mis hermanos. A uno de ellos lo llamé Fast porque por algún motivo se movía más deprisa que yo. Al otro lo llamé Hungry porque lloriqueaba siempre que madre se iba y cuando regresaba mamaba con una extraña desesperación, como si nunca tuviera suficiente. Hungry dormía más que mis otros hermanos y que yo, así que muchas veces le saltábamos encima y le mordisqueábamos la cara. Nuestra guarida estaba al abrigo de las oscuras raíces de un árbol y permanecía fría y oscura a pesar del calor del día. La primera vez que salí al aire libre y sentí la luz del sol, Sister y Faz me acompañaron. Por supuesto, Faz se colocó en primera posición. De nosotros cuatro, solamente Faz tenía una mancha blanca en la cara. Cuando trotaba con alegría, esa mancha blanca brillaba a la luz del día. Era una mancha que tenía forma de estrella y que parecía lanzar un anuncio al mundo. Soy especial. El resto de su pelaje era oscuro, con manchas marrones y negras, igual que el mío. Hungry tenía un color más claro, mientras que Sister tenía el mismo hocico prominente de madre y la frente plana. Pero todos nos parecíamos bastante entre nosotros, a pesar del orgulloso trotar de Fast. Nuestro árbol estaba encaramado sobre la orilla de un riachuelo. Me alegró ver que Faz caía rodando por la pendiente de la orilla. Pero ni Sister ni yo bajamos con más elegancia que él. Las rocas resbaladizas y los finos hilos de agua ofrecían olores maravillosos, así que seguimos esa pista de agua hasta una cueva fría y húmeda. Se trataba de un conducto de paredes metálicas. Instintivamente supe que ese era un buen lugar para esconderme en caso de peligro. Pero a madre no le impresionó nuestro descubrimiento en absoluto. Sin ninguna contemplación, nos llevó de regreso a la guarida, después de que quedara claro que no teníamos suficiente fuerza en las piernas para subir la cuesta de la orilla. Habíamos aprendido la lección. No podíamos regresar a nuestra guarida por nuestros propios medios después de bajar por la orilla. Así pues, en cuanto madre se fue, lo hicimos otra vez. Esta vez Hungry vino con nosotros, pero cuando llegamos al conducto se tumbó sobre el frío barro y se quedó dormido. Explorar parecía lo correcto, pues necesitábamos encontrar otras cosas para comer. Madre, que se impacientaba con nosotros, se levantaba antes de que hubiéramos terminado de comer y yo culpaba a los otros perros de ello. Si Hungry no fuera tan insaciable, si Faz no fuera tan mandón, si Sister no se moviera tanto, seguro que madre se quedaría quieta y nos permitiría llenar la barriga. ¿No era cierto que yo siempre conseguía que se tumbara, suspirando cuando intentaba llegar hasta ella mientras estaba de pie? Muchas veces, madre dedicaba un montón de tiempo extra a la mera Hungry. Aquella injusticia me sacaba de mis casillas.
Faz y Sister se habían hecho más altos que yo. El tamaño de mi cuerpo era el mismo, pero mis piernas eran más cortas y más gruesas. Hungry era el más pequeño de todos, por supuesto. Por otra parte, me molestaba que Faz y Sister siempre jugaran juntos y me dejaran de lado, como si Hungry y yo perteneciéramos a otra clase de la manada. Puesto que Faz y Sister estaban más interesados el uno en el otro que en el resto de la familia, yo los castigaba negándoles mi compañía. Así pues, salía solo para ir al conducto. Un día, mientras estaba olisqueando un delicioso cuerpo podrido y en descomposición, un pequeño animal saltó al aire, justo delante de mí. Era una rana. Encantado, me precipité hacia ella para intentar atraparla con las manos. Pero la rana saltó otra vez. Tenía miedo, a pesar de que yo solamente quería jugar. Casi seguro que no me la iba a comer. Faz y Sister percibieron mi excitación y entraron en estampida en el conducto, resbalando sobre el húmedo fango al llegar y tirándome al suelo. La rana saltó. Faz tomó impulso sobre mi cabeza para saltar hacia ella. Le gruñí, pero no me hizo ni caso. Sister y Faz cayeron el uno encima del otro al intentar alcanzar a aquel animal, pero este consiguió llegar a un charco de agua y se alejó nadando en silencio y a toda velocidad. Sister metió el hocico en el charco y estornudó, mojándonos a Faz y a mí. Faz saltó sobre su espalda y finalmente nos dimos cuenta que la rana, mi rana, había desaparecido. Triste, me di la vuelta, tuve la sensación de que vivía en una familia de zoquetes. Pensé mucho en esa rana durante los días siguientes. Lo hacía sobre todo antes de quedarme dormido. No dejaba de preguntarme cuál habría sido su sabor. Cierto día, cuando nos precipitamos ansiosos y revoltosos hacia madre, ella empezó a gruñir suavemente, y así, cada vez que nos acercábamos, hasta que un día nos chasqueó los dientes en señal de advertencia. Pensé con desaliento que mis hermanos lo habían fastidiado todo, pero entonces Faz se arrastró hacia ella con la barriga pegada al suelo. Madre le acercó el hocico. Él le lamió el morro y ella le ofreció comida. Así pues, todos corrimos hacia allí para recibir nuestra parte. Faz nos apartó de un empujón. Sin embargo, ahora ya conocíamos el truco, así que olisqué y lamí el morro de mi madre. Ella me dio de comer. Para entonces ya nos habíamos familiarizado por completo con el lecho del arroyo. Lo habíamos recorrido de arriba a abajo, asegurándonos de dejarlo impregnado con nuestro olor. Faz y yo pasábamos la mayor parte del tiempo dedicados a la seria tarea de jugar. Empecé a darme cuenta de que para él era importante que el juego terminara conmigo de espaldas al suelo y él mordisqueándome la cara y el cuello. Sister nunca lo desafiaba, pero yo no estaba seguro de que me gustara lo que para todo el mundo parecía ser el orden natural de nuestra manada. Por supuesto, a Hungry no le importaba para nada su estatus, así que cada vez que me sentía frustrado, le mordisqueaba las orejas. Una tarde, mientras observaba con indolencia a Sister y a Faz, que se disputaban un trozo de tela que habían encontrado por ahí, de repente se me levantaron las orejas. Un animal se acercaba, un animal grande y que hacía mucho ruido. Me puse en pie con torpeza, pero antes de que tuviera tiempo de bajar corriendo hasta el lecho del riachuelo para investigar ese ruido, madre ya estaba allí con el cuerpo tenso en señal de alarma. Vi, sorprendido, que llevaba Hungry en la boca, tal como hacía al principio de nuestras vidas. Madre nos condujo hasta el oscuro conducto. Entonces se agachó con las orejas aplastadas contra la cabeza. El mensaje estaba claro. La obedecimos, retrocediendo en silencio hacia el interior del conducto. Cuando el animal apareció, caminando por la orilla del río, noté que a madre se le erizaba la piel de la espalda. Puro miedo.
Era un animal grande que caminaba sobre dos piernas. Mientras se acercaba a nosotros, nos llegó el olor acre del humo que le salía de la boca. Lo observé absolutamente fascinado. Por algún motivo que no conseguía comprender, me sentía atraído por ese ser. Incluso me puse en tensión, listo para saltar hacia él y darle la bienvenida. Pero mi madre me lanzó una mirada de las suyas, por lo que decidí no hacerlo. Se trataba de algo a lo que debíamos temer y evitar a cualquier precio. Por supuesto, aquel animal era un hombre, el primer hombre que yo veía. Él no miró hacia donde estábamos nosotros en ningún momento. Subió por la cuesta y desapareció de nuestras vistas. Al cabo de un momento, madre salió al aire libre y estiró el cuello para ver si el peligro había pasado. Entonces se relajó, volvió a entrar y nos dio a todos un beso tranquilizador. Salí al exterior para verlo por mí mismo. Sentí cierta decepción al comprobar que lo único que quedaba de la presencia de ese hombre era el olor del humo en el aire. Durante las semanas siguientes, madre se dedicó a insistir en el mensaje que nos había lanzado ese día en el conducto. Había que evitar a los hombres a toda costa. Incluso había que tenerles miedo. La siguiente vez que salió a cazar, nos permitió ir con ella. Cuando nos hubiéramos alejado de la guarida, madre adoptó una actitud precavida e inquieta que todos imitamos. Nos manteníamos lejos de las zonas abiertas y avanzábamos ocultándonos por los arbustos. Si veíamos a una persona, madre se quedaba inmóvil, con los hombros en tensión, lista para salir corriendo. En momentos como esos, la mancha blanca de faz parecía armar el mismo escándalo que un ladrido. Sin embargo, nadie nos vio jamás. Madre nos enseñó a romper unas finas bolas de plástico que se encontraban en la parte trasera de las casas, a esparcir con rapidez el contenido, apartar lo que no era comestible y encontrar los trozos de comida, de pan y de queso, que nos comíamos tan deprisa como nos era posible. Los sabores eran exóticos, los olores fantásticos, pero la ansiedad de madre nos afectaba a todos. Comíamos deprisa y sin saborear nada. Tanto era así que el primer día Hungry vomitó su comida. La cosa tuvo su gracia, al menos hasta que yo también empecé a sentir espasmos en el estómago. Pero la segunda vez que lo hicimos, todo resultó más fácil. Yo siempre supe que había otros perros, a pesar de que nunca me había encontrado con ellos y de que solo conocía a los de mi propia familia. A veces, mientras nos encontrábamos fuera cazando, nos ladraban desde el otro lado de las rejas, probablemente celosos de que nosotros trotáramos con libertad por ahí mientras ellos estaban encerrados. Madre, por supuesto, nunca nos permitió acercarnos a ninguno de esos desconocidos. Incluso Faz se erizaba un poco, seguramente ofendido porque alguien se atreviera a increparle mientras él levantaba la pata en sus árboles. Y de vez en cuando incluso veía un perro en un coche. La primera vez que eso sucedió me quedé mirando, maravillado. Esa cabeza que salía por la ventana, esa lengua colgando de la boca. Al verme, ladró de alegría, pero yo estaba demasiado asombrado. Lo único que fui capaz de hacer fue levantar el hocico y resoplar con incredulidad. Los coches y los camiones eran una cosa totalmente distinta. Madre los evitaba, aunque yo no comprendía por qué eran peligrosos si eran cosas dentro de las cuales viajaban perros. Un camión enorme que hacía mucho ruido aparecía con frecuencia y se llevaba todas las bolsas de comida que la gente dejaba fuera para nosotros. Cuando eso sucedía, la comida escaseaba durante 1 o 2 días. No me gustaba ese camión y tampoco me gustaban esos avariciosos hombres que salían de él y que se llevaban toda la comida, por mucho que tanto ellos como su camión olieran a gloria. Ahora que salíamos a cazar, teníamos menos tiempo para jugar.
Madre gruñía cada vez que Hungry quería lamerle la boca para recibir comida a cambio. No nos costó mucho captar el mensaje. Salíamos a menudo ocultándonos, buscando comida desesperadamente. Yo me sentía cansado y débil. Ni siquiera me atrevía a desafiar a Faz cuando colocaba su cabeza sobre mi espalda y me empujaba contra el pecho. Vale, que fuera él el jefe. De todas formas, mis cortas piernas eran más adecuadas para correr agazapado y para escabullirse, tal como mi madre nos había enseñado. Si Faz creía que estaba demostrando algo cuando utilizaba su altura para tumbarme, se engañaba a sí mismo. Madre era la jefa. Allí, bajo las raíces del árbol, el espacio comenzaba a hacerse pequeño, por lo que madre pasaba cada vez más tiempo fuera. Algo me decía que cualquier día ella no volvería y que entonces deberíamos valernos por nosotros mismos, mientras Faz intentaba quitarme de en medio y quedarse con mi parte. Madre ya no estaría ahí para cuidarme. Y empecé a pensar en cómo sería abandonar la guarida. El día que todo cambió empezó cuando Hungry se metió en el conducto para tumbarse en lugar de salir a cazar. Le costaba respirar y la lengua le colgaba. Madre la acarició con el hocico antes de salir. Yo le olisqué, pero él permaneció con los ojos cerrados. Más allá del conducto había una carretera. En ese sitio una vez habíamos encontrado un pájaro muerto, que todos nos disputamos hasta que Faz lo cogió y se escapó corriendo con él. A pesar del peligro que nos viera, siempre íbamos a correr por esa carretera y buscábamos más pájaros. Eso es lo que estábamos haciendo ese día cuando madre, de repente, levantó la cabeza en señal de alarma, y todos lo oímos en el mismo instante. Se acercaba un camión. Pero no era un camión cualquiera. Ese mismo vehículo, haciendo el mismo ruido, había pasado por esa carretera varias veces durante los últimos días, despacio, casi amenazador, como si nos estuviera dando a casa a nosotros. Seguimos a madre corriendo hasta el conducto, pero por algún motivo que nunca comprendí, me detuve y miré hacia atrás, hacia la monstruosa máquina, unos segundos antes de seguir a madre hasta el escondite del túnel. Esos segundos marcaron la diferencia, me habían visto. El camión, emitiendo una vibración grave y estruendosa, se paró justo encima de nosotros. Rechinando, el motor se detuvo y se quedó en silencio, y entonces oímos el ruido de unas botas pisando la grava. Madre soltó un leve gemido. Unos rostros humanos aparecieron por ambos extremos del conducto. Madre se agachó con todo el cuerpo tenso. Nos enseñaron los dientes, pero no parecía ser un gesto de hostilidad. Tenían la cara y los ojos oscuros, las cejas y el pelo negro. Chico, susurró uno de ellos. No sabía qué significaba eso, pero esa llamada me pareció tan natural como el sonido del viento, como si hubiera oído hablar a los hombres durante toda mi vida. Vi que ambos llevaban unos palos y unas cuerdas atadas a los extremos de los palos. Tenían un aspecto amenazador. Me di cuenta que madre sentía pánico. Empezó a rascar el suelo con las uñas y a dar vuelta con la cabeza gacha, buscando el espacio que quedaba entre las piernas de uno de los hombres. El palo bajó, se oyó un rápido chasquido, y el hombre la arrastró hacia el exterior. Madre se retorcía y tiraba con fuerza. Sister y yo retrocedimos, encogidos de miedo. Faz se puso a gruñir con el pelaje del cuello erizado. De repente los tres nos dimos cuenta de que, aunque la salida a nuestras espaldas estaba bloqueada, la apertura que teníamos delante había quedado libre, así que nos lanzamos hacia ella. ¡Ahí vienen! Gritó el hombre que estaba detrás de nosotros. Cuando llegamos al lecho del arroyo, nos dimos cuenta de que no sabíamos qué hacer. Sister y yo nos quedamos detrás de Faz. Si él quería ser el jefe, de acuerdo, que se encargara él. No había ni rastro de madre. Los dos hombres se encontraban a ambos lados del arroyo y blandían los palos. Faz esquivó uno de ellos, pero el otro lo atrapó. Sister aprovechó ese instante para escapar por el curso del río, pero yo me quedé inmóvil, mirando hacia la carretera.
Allá arriba vi a una mujer de cabello largo y blanco que nos miraba con expresión humilde. Ven, cachorro, no pasa nada, todo va bien, ven, cachorro, decía. No corrí, no me moví. Dejé que el lazo pasara por mi cabeza y se apretara alrededor del cuello. Seguí el palo por la cuesta de la orilla y el hombre me agarró por el pellejo del cogote y me levantó. Está bien, decía la mujer. Suéltalo. Se escapará, advirtió el hombre. Deja que se vaya. Yo seguía la conversación sin entender qué decían, pero comprendí que de alguna manera era la mujer quien mandaba, a pesar de ser mayor y más pequeña que los dos hombres. El hombre soltó un gruñido de contrariedad, pero me quitó el lazo del cuello. La mujer alargó los brazos hacia mí. Sus manos olían a flores. Las olisqué y bajé la cabeza. De ella emanaba un fuerte sentimiento de preocupación y afecto. La mujer pasó las manos por mi pelaje. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Mi cola empezó a moverse en el aire por sí misma. Cuando noté con sorpresa que la mujer me levantaba del suelo, me apresuré a lamerle la cara. La mujer se reía, encantada. Pero el ambiente se oscureció un poco cuando uno de los hombres se acercó con el cuerpo inerte de Hungry entre los brazos. El hombre se lo mostró a la mujer, que movió la cabeza con tristeza. El hombre llevó a Hungry hasta el camión. Allí se encontraban Madre y Fast en una jaula de metal. El hombre les acercó el cuerpo de Hungry. El olor a muerte, que yo reconocí solo como un recuerdo, emanaba de mi hermano y llenaba el aire seco y polvoriento. Todos olisqueamos su cadáver. Comprendí que el hombre quería que supiéramos qué le había sucedido. Permanecieron en pie, en silencio y tristes, pero no sabían que Hungry había estado enfermo desde que nació y que no era probable que sobreviviera mucho tiempo. Mientras me introducían en la jaula, mi madre olfateó con expresión de desagrado el olor de la mujer, que se me había quedado impregnado en el pelaje. El camión se puso en marcha con una sacudida. Pronto, los olores que llegaban a nuestra jaula captaron toda mi atención. Era lo más excitante que me había sucedido en la vida, incluida la caza frustrada de la rana. Faz parecía sobrecogido de tristeza. Tardé un momento en comprender por qué. Sister, su compañera favorita, se había ido. Para nosotros había ido igual que lo había hecho Hungry. El mundo, reflexioné, era mucho más complejo de lo que había creído. No se trataba solamente de que madre, mis hermanos y yo nos escondiéramos de la gente, cazáramos y jugáramos en el conducto. Había cosas más importantes que podían cambiarlo todo, cosas que los seres humanos controlaban. Pero me equivocaba en una cosa. A pesar de que en ese momento no lo sabíamos, Faz y yo nos volveríamos a encontrar con Sister en el futuro.